en la Ciudad de México. ¿Qué me interesa aquí? Nos interesa, por un lado, entender, ¿sí?, cómo se experimenta el caminar en la ciudad. Se experimenta como una maldición, como un placer, como un ritual, como una aventura. Es decir, en dónde ponemos nuestro acento afectivo y narrativo cuando hablamos del caminar. Y también me interesa, pues, la propia experiencia sensorial, que se huele, que se escucha, que se mira, hacia dónde se mira, cómo es mirada uno cuando uno camina. Es curioso, por lo general, la experiencia masculina de caminar es caminamos. En muchos casos, la experiencia femenina es que ellas ven cómo caminan, porque otros reflejan su caminar en la mirada. Entonces, estamos entrando a mundos fenomenológicos y experienciales diferentes. También el proyecto interesaba entender qué es el cuerpo en la ciudad. Todos tenemos cuerpo, todos vivimos en la ciudad, pero por lo general no conectamos estos dos elementos. Pensamos en mucho la ciudad como un lugar para trasladarse, trabajar, vivir. Pensamos el cuerpo como algo en lo que estamos viviendo, como un espacio habitado, un poco para pasearnos Ángela, pero el cuerpo, pero el vínculo entre qué es el cuerpo en la ciudad, cómo generamos espacios desde el cuerpo, cómo el cuerpo nos da espacios compartidos, no es algo muy usual, ¿no? Entonces, bueno, me interesa el espacio sensible y también explorar una dimensión sobre la que hablaré un poco más tarde, que es el tema del ritmo urbano, el ritmo de la ciudad, etc. Un paréntesis a la manera de un camino, una pequeña calle que recorrer. Hay mucha representación sobre el cuerpo en el arte, es un tema inagotable. El cuerpo trabajando, el cuerpo en fiestas, el cuerpo desnudo, pero hay muy poco hecho en realidad sobre el cuerpo caminando, sobre el cuerpo en movimiento. Es curioso, caminamos todo el tiempo, pero como objeto de representación artístico hay muy poco hecho. Y dentro de lo poco que hay, lo emblemático, significativo para mí al menos, son estas esculturas de Giacometti, Alberto Giacometti, que pintaba flacos caminando, no podría decir, o que pintaba, o que representaba en la escultura a parientes de Goethe que habían crecido. Pero en realidad, lo que uno puede entender con Giacometti viene del análisis que hizo un escritor argelino, pero marroquí, Tarfel Genoun, que decía que en realidad Giacometti no representaba a la gente caminando. Giacometti representaba la imagen que él tenía de la gente caminando después de que la había visto. Hay entonces, pues, una dimensión imaginaria, fantasmagórica en el caminar por la ciudad que vale la pena reflexionar. Regresando al curso de la exposición, hay un conjunto de supuestos de partida que me interesa explicitar. Por un lado, digamos, está el tema de que, claro, tenemos una relación dinámica entre cuerpo-espacio o corporalidad y espacialidad. No se trata de pensar que el cuerpo es una suerte de entidad a experimentar en sí misma, independientemente de cada contexto, sino que me interesa explorar los supuestos un poco fenomenológicos a partir de Merleau-Ponty, que dice que en realidad cuerpo y espacio forman una unidad. No hay espacio que no podamos corporalizar, porque si no está corporalizado no podemos hablar de él, y por otro lado, no hay cuerpo que no esté ubicado en algún espacio. Así entonces, cuerpo y espacio producen una unidad a explorar. Por otro lado, el caminar, digamos, urbano, evidentemente es un caminar en la calle, en el espacio público. Y en ese sentido me interesa también explorar a la calle como instrumento y como escena de socialización. No es que uno salga a la calle o salga a caminar, en realidad si lo vemos de una manera un poco más con una intención analítica, toda calle es un espacio de socialización, tanto sobre ella misma, qué hace uno en la calle, cómo se mueve,
cuando se cruza, que puede mirar, que puede no mirar, como también la calle es un espacio de socialización sobre los otros habitantes, los rituales, los sentidos, los ritmos. Así entonces, es interesante pensar a la calle como espacio de socialización. En fin, y hay también una diferencia entre caminar para ir y el caminar para experiencia, como experiencia. A veces dicen, bueno, salgo a caminar para ir a la escuela, el trabajo y tal, y entonces el caminar está codificado en términos instrumentales, ¿no? Camino para ir. Y el discurso sobre el caminar es en general un discurso relativamente pobre. Hago 15 minutos, voy rápido, pienso en mis cosas, llego y sigo. Y a veces cuando se opta por la idea de caminar como experiencia, o sea, lo que hacía Carlos caminando a las 3 de la mañana, implica otro tipo de énfasis en el cuerpo y el sentido de la ciudad, ¿no? Otro supuesto importante, digamos, o interesante es pensar que el caminar también en la ciudad pone en juego una actualización de la ciudad como forma material, como forma arquitectónica, como producto de la planeación. Es decir, hay un caminar situado socialmente. ¿Por qué digo esto? A veces escuchando a colegas, digamos, de otros países o europeos que hablan del espacio público y de la experiencia del espacio público, tienen una idea del espacio público como algo bastante estructurado, normado, relativamente ordenado, y cuando hablan de conflictos en el espacio público, son conflictos en realidad frente a una autoridad de gestión local que suele ser bastante exhaustiva en relación con los reglamentos. Pienso en las Ramblas en Barcelona, en donde muchos colegas españoles protestan contra la administración local, contra la Generalitat, diciendo que prohíben absolutamente todo y cómo es posible y tal. Por nuestra experiencia, digamos, desde nuestro mundo de vida mexicano, latinoamericano, chilango, es que en realidad el espacio público es un espacio siempre negociable, siempre con un orden frágil, pero sin embargo con orden, y es un espacio entonces de sorpresa calculada y limitada. Es decir, caminamos entonces sobre espacios planeados y sobre la posibilidad de transformar esta planeación. Cuando se comienza a pensar en caminar en las ciencias sociales, prácticamente lo primero que aparece, digamos, en la mente de los estudiosos o los investigadores son varios temas. Por un lado, digamos, históricamente el caminar está vinculado en las ciencias sociales con la idea de pensar, con la idea de reflexionar. Históricamente, digamos, en Grecia, los peripatéticos, estos filósofos presocráticos, pensaron que no hay manera mejor de pensar que caminando. Entonces toda reflexión sigue un ritmo, toda reflexión sigue un camino, toda reflexión sigue su propio paso y toda reflexión ha de llegar a un lugar. Aquí tenemos que estar imbricadas íntimamente imágenes retóricas con imágenes argumentativas. Pero en realidad, digamos, en donde comienzan las reflexiones consistentes sobre el caminar es mucho en Europa, pienso en Rousseau, pienso en Kierkegaard, en donde otra vez el caminar es visto no solo como una manera ahora de reflexionar, sino, más interesante aún, caminar es un proceso civilizatorio, pues, ¿no? En el sentido de que el caminar pone a la gente en contacto con cierta racionalidad y forma de argumentación que no estaría accesible a ellos si no lo hicieran, si no se caminase. Pero en realidad, más allá de Kierkegaard y de Rousseau, las confesiones, en realidad un poco, el héroe de la película de Caminar en la ciudad es un personaje muy curioso, es un personaje que un escritor alemán, Walter Benjamin, que para muchos es el santo patrono de los estudios culturales, bueno, Walter Benjamin, pensando en París y caminando sobre París, empieza a pensar o a reflexionar justamente que la ciudad posee un orden que solo es
descifrable a partir de la exploración. Que para entender de qué se trata una ciudad, no habría que pensarla linealmente, del punto A al punto B, al punto C, sino que el desciframiento y la comprensión de una ciudad, es decir, acercarnos a una experiencia urbana, tiene que ver con la exploración, con el perderse, con el mirar a las escenas urbanas, casi con la mirada de un botánico, de un botanista que explora el asfalto, como quien explora plantas, como quien se pregunta sobre la forma de una hoja, pensando en la forma de una puerta o una ventana. Así entonces, botanizar el asfalto es lo que hacía este personaje, que es el flaneur urbano. Flaneur es un término, en fin, bastante integrado ya en los estudios urbanos, en esta idea de caminar. Y básicamente el flaneur, ¿qué es el flaneur? Suele ser un hombre, tiene tiempo libre, transita por espacios abiertos, se distingue y dialoga con las multitudes, tiene capacidad de observación y pasea por áreas comerciales. Es decir, estas arcades francesas que son muy propias de mediados del siglo XIX. Sin embargo, a este héroe que tenemos del caminar urbano, tiene un problema como todos los héroes contemporáneos. Y el problema que tiene Flaneur, según cuenta una ensayista americana muy aguda, Rebecca Solnit, es que nunca existió el Flaneur. Es decir, el Flaneur como tal, a pesar de que hay imágenes de él en los libros, en realidad es un tipo ideal. Es una suerte de fantasía francesa de mediados del XIX sobre cómo vincularse con la ciudad, ¿no? Es decir, es un personaje literario, es un tipo. Francisco Zarco, este escritor y periodista mexicano, escribiendo alrededor de 1865 sobre otra imagen también elocuente, que es la imagen del dandy, esta de origen inglés, no de origen francés, introduce la idea de Flaneur en México. Digamos, Zarco es, de acuerdo con Vicente Quirarte, y ya se me está acabando el tiempo, bueno, uno de los autores que introduce a la ciudad de México esta idea de la exploración vinculada con el placer. Poniendo rápido, bueno, hay un poco más de historia que tenía pensado contarles, pero entonces acelero el paso ahora para poder caminar y transitar más rápido por esta posición. Entonces no voy a hablarles de Michel de Certeau ni de Jean-François Goya, tampoco de Le Bon, filósofo situacionista, tampoco de la teoría de la lectura, pero sí quisiera hablarles un poco de eso. Sí. De algunas cosas que hemos comenzado a explorar y encontrar en relación con las entrevistas hechas sobre el caminar. Hemos hecho entrevistas sobre el caminar urbano, hemos hecho entrevistas móviles caminando con la gente, vamos con la grabadora y les vamos pidiendo que nos vayan contando lo que están viendo, lo que les sugiere lo que están viendo, lo que están escuchando, y que nos cuenten un poco lo que quieran mientras van caminando. Si no se les ocurre nada, bueno, entramos en escena y hacemos preguntas. Pero a la gente le gusta mucho caminar y hablar, es una práctica usual, ¿no? Aunque hable con la grabadora. Bueno, tenemos eso, tenemos fotografías, tenemos observación etnográfica de espacios caminables, tenemos registro sonoro de los ricos y deliciosos tamales oaxaqueños, y en fin, o sea, de todo lo que pasa en la calle. Bueno, ¿qué dimensiones me parecen interesantes? Enuncio dos de manera rápida. Regresamos. Una es una dimensión que no intuía tan importante, pero que me parece básica al analizar el caminar urbano, que es la idea del ritmo. Es decir, el caminar, la gente habla del caminar en relación con el ritmo y uno puede observarlo. Caminar es un flujo, es un fluir, caminar es participar en una atmósfera, caminar, a pesar de que es una actividad individual, es también una actividad englobada en un ritmo colectivo. Entonces, digamos en términos muy rápidos, uno nunca camina solo, ¿no? A pesar de que en la calle no haya nadie más,
uno tiene ya una suerte de repertorio, habilidades o técnicas corporales, como les llamaría a Marcel Mauss, en relación con la velocidad del caminar. Entonces, hay ritmos que crean lugares o ritmos de la calle que crean lugar. Sin embargo, nuestra experiencia urbana en la ciudad es que ese ritmo es un ritmo frágil. Digamos, cuando uno está entrando ya en calor, diríamos, uno ya tiene una reflexión, una fantasía, el problema es que uno tiene que cruzar la calle, ¿no? Y cruzar la calle implica salir del propio ámbito de reflexión hacia un ámbito de reflexión o de concentración diferente. Tengo fotos de gente con mirada angustiada, mirando un semáforo por acá, otro por allá, otro por allá, y está viendo en qué momento dejan de pasar por acá, dejan de pasar estos para echarse acá. Es decir, hay otro ritmo, otra concentración en el caminar. Algo maravilloso del caminar, digamos, en términos de retóricas caminantes, es la temporalidad corporal y la temporalidad de la educación. La gente va al centro a caminar. La gente camina, es decir, se dirige hacia el frente, hacia adelante, para encontrar con lo que está atrás en términos temporales. Entonces, caminar implica insertarse en dimensiones temporales distintas. Una temporalidad espacial, una temporalidad de evocación, una temporalidad fenomenológica. Entonces, el caminar siempre es un jugar con diferentes temporalidades sociales. Otro tipo de temporalidades, justamente, la de los recorridos cotidianos, tal como planteaba el doctor Pinder, digamos, uno siempre camina sobre los propios pasos en el espacio local. ¿Por qué? Uno siempre se va usualmente por el mismo lugar, de la casa al metro al autobús. Uno vuelve sobre los pasos. Uno recuerda temporalidad y construye temporalidad. En fin, otra dimensión que anuncio rápidamente es la dimensión de la visibilidad, ¿no? Caminar implica ver. Caminar implica entonces reconocer que Simmel tenía razón cuando hablaba en 1902 de que el sentido urbano por excelencia es el de la vista en detrimento de otros sentidos. Caminar produce escalas visuales, produce ver de cierta manera a la persona que ven al frente, ver el horizonte, ver el semáforo, ver el perro. Entonces caminar tiene que ver siempre con practicar diferentes escalas visuales móviles, lo cual da un poco para parafrasear a Wittgenstein con aquello de que los límites de la ciudad son los límites de mis sentidos. Algo que también aparece en las entrevistas y en la observación es la transparencia de lo material, es decir, la fisura de las imágenes perdurables. La gente habla mucho de lo que no pudo ver, de lo que no debió haber visto, pero vio, de aquello que se mira en las ranuras del tiempo, en las ranuras de autos, en las ranuras del metro. Hay siempre entonces esta idea de que cuando uno camina, uno puede ver de más, y uno disfruta ese ver de más. Y en eso, la noción de lo cerca y lo lejos cambia continuamente, ¿no? Cambia en una suerte de dimensión imaginaria y de la fantasía en el caminar. Y entonces es un poco lo que estamos haciendo de manera preliminar sobre el caminar, y esperemos, como todo buen caminante, que podamos llegar a algún lado con esto, ¿no? Muchas gracias.